¿Qué es un sistema? Considere a modo de ejemplo esta agrupación de elementos: una muñeca, un barco y una caja. Por el solo hecho de tener estos elementos reunidos, ¿tenemos un sistema? ¿Pero es acaso esto un sistema? Obviamente no. A lo sumo lo que tenemos es un colectivo, una colección, un conglomerado de elementos. ¿Qué le hace falta para ser un sistema? ¿Algo que permita unir a estos elementos? Propongamos una narrativa tentativa que le dé sentido al conjunto de elementos propuestos. Por ejemplo, la muñeca que está en la caja viaja en un barco. ¿Pero tiene esto algún sentido? ¿Para qué está todo esto en la narrativa? Al parecer, esta narrativa tentativa no devela un objetivo para el sistema. Un objetivo a alcanzar podría ser algo que le dé sentido al sistema. Pero para definir el objetivo del sistema es preciso definir los límites del sistema, es decir, qué se considera parte del sistema y qué se considera que está fuera del sistema. Propongamos entonces otra narrativa. Hagamos una primera propuesta en la que podemos considerar lo siguiente: se fabrican muñecas que se embalan en cajas y se transportan en barco para ser vendidas en otro lugar. Hagamos una segunda propuesta en la que podemos considerar lo siguiente: se realiza una solicitud de compra de muñecas a través de Internet con proveedores extranjeros. Luego se transportarán por barco hasta hacer llegar al domicilio las muñecas embaladas. Revisemos entonces la estructura que configura este sistema. El input está relacionado con las perturbaciones externas que el sistema necesita para operar. El sistema necesita un mecanismo de funcionamiento interno como proceso, y el output, que está relacionado con la meta o el objetivo al cual se dirige el sistema. El input y el output funcionan desde fuera del sistema, es decir, desde su ambiente o entorno. Veamos el sistema 1. Reconoce como input a las cajas con muñecas para ser transportadas. El proceso reconoce un sistema de transporte con un mecanismo de funcionamiento. Esto incluye al barco que pasa por distintos estados. Y el output son las cajas con muñecas ya transportadas y dejadas en el puerto de destino. Veamos ahora el sistema 2. El input es una transacción por Internet para la compra en el extranjero de una muñeca. El proceso ahora es un sistema de venta con un mecanismo de funcionamiento. Y el output es la caja con la muñeca que recibe el consumidor. Observando los dos ejemplos, ¿podemos decir que todo objetivo es objetivo? Según Humberto Maturana y Francisco Varela, depende de la operación de distinción. Hacer distinción sería señalar una unidad haciendo una operación que define sus límites y la separa de su trasfondo. En síntesis, para percibir un sistema, un observador debe separar, consciente o inconscientemente, el sistema de su entorno. El observador debe dirigir su atención a lo que considera el sistema y dejar el entorno como su contexto. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué distingues en este cuadro? Todo depende de qué dejemos como fondo y dónde fijemos nuestro foco de atención. El fondo es el entorno del sistema, lo que le da sentido al sistema, lo que queda opaco, es decir, que está presente pero dejado como telón de fondo. El sistema es lo que se distingue como sistema, y el objetivo es lo que hace o es el sistema. Podemos hacer distinción en los dos ejemplos anteriores, reconociendo, por ejemplo, la condición del sistema 1 como subsistema del sistema 2. Un sistema depende de la cosmovisión del observador, ya que el observador que hace la operación de distinción mira siempre desde un lugar específico. Un sistema depende de la cosmovisión del observador. Toda cosmovisión de un observador es inherente a la operación de distinción. Ningún ser humano puede mirar algo desde un lugar privilegiado y absolutamente neutro, es decir, ser 100% objetivo. Una cosmovisión no es la subjetividad individual, sino una perspectiva compartida. Son paradigmas, forjadas por una tradición o cultura. Los miembros de una tradición comparten valores propios, normas que deben respetar y realizan prácticas que lo caracterizan. Todo sistema se distingue por medio de la cosmovisión a la cual se adhiere el observador consciente o inconscientemente. Lo interesante es que cualquier sistema lo podemos ver desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, si vemos un curso universitario cualquiera, lo podemos ver desde varias perspectivas: la perspectiva del profesor,
la del estudiante, la del Mineduc o desde una perspectiva financiera. Habrá una mirada económica sobre costos o interés de inversión, recursos del curso. El profesor estará encargado de mostrar los contenidos que el curso pretende desarrollar y para ello usará un tipo de didáctica. Por otro lado, los estudiantes, una parte querrá aprender, otros solo pasar el curso y terminar la carrera. El Mineduc estará ocupado de las carreras y los cursos principalmente que cumplan los estándares de acreditación. El pensamiento sistémico admite y alienta la diversidad de cosmovisiones sobre los sistemas. Los sistemas son vistos desde múltiples puntos de vista, desde múltiples cosmovisiones. Cuando una cosmovisión particular se impone como la única realidad posible, tratando de atribuirse el monopolio de la verdad, se habla de reduccionismo, es decir, el resto de las otras perspectivas quedan opacas o simplemente no existen. El reduccionista o la persona que ve las cosas desde un solo punto de vista puede llegar a ser ciego a la cosmovisión que le permite distinguir, incluso llegar a no percatarse que son reduccionistas. Si mi cosmovisión es la de un martillo, todos los problemas aparecen como clavos. Voy a tratar de buscar que las cosas calcen con mi cosmovisión. Aferrarse a una cosmovisión única nos pone en la ruta de la intolerancia y la violencia al querer, por ejemplo, imponer nuestro punto de vista sobre los demás. Los sistemas de primer orden resultan de asumir como única la cosmovisión de las ciencias naturales mecanicistas, al tratar de explicar al sistema solo desde esos términos. Afortunadamente, un prestigioso científico como Robert Sheldrake dice que la ciencia tradicional es una cosmovisión dominante cuyos fundamentos son dogmas que pocos se atreven a cuestionar. Algunos dogmas muy importantes, por ejemplo, todo en el universo puede analizarse como mecanismos. Eso hace ver que todo lo que queremos observar estuviera despojado de vitalidad. La realidad última es material, lo otro no vale. Si quisiéramos ver la realidad en otros términos, ya sea psicológica, energética, de energía psíquica, no valdría. La ciencia explica la realidad. Bien, haciendo una síntesis, ¿qué elementos caracterizan entonces un sistema? Lo primero y más importante es saber que cada vez que uno distingue un sistema, tiene que separarlo de su entorno. Por eso hay que distinguir cuál es el entorno o ambiente que le da sentido al sistema. Luego los componentes, como en nuestro ejemplo la muñeca, el barco y la caja. El objetivo en este caso sería la venta, el transporte. La cosmovisión puede ser el comercio electrónico, un sistema de transporte, es decir, esa cosmovisión que le da sentido al objetivo que estamos considerando. Hay entradas, hay un proceso interno y hay salidas. Y opcionalmente podemos tener subsistemas, como el sistema 1, que es subsistema del sistema 2.